La bienvenida entonces al señor Corta Vitarte, que se encuentra conmigo aquí en mesa. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Miguel, ¿te puedo tutear? Por supuesto. Porque de verdad para la próxima me presento yo, creo yo también a las elecciones. Porque yo me acuerdo que, no sé tú, Miguel, pero en nuestra infancia veíamos a políticos, pero ¿cómo se dice? De otra clase, con otro tipo de vocación también para con el país. Y veíamos a señores, pues, ya adultos mayores, con esa experiencia, con esa sabiduría en varios de ellos, que podían hasta sentarse en una sola mesa y saber dialogar. Exacto. ¿Qué crees tú que ha venido sucediendo en nuestro país especialmente, que eso se ha deteriorado? Bueno, hemos tenido lamentablemente un antecedente autoritario en el país. Hay que recordar, y también con la salvedad de la situación crítica que vivía el país en esa época, pero tenemos que también recordar la década de los 90. Sí. En la década de los 90, lamentablemente, el proceso de degradación fue acelerado. Si recordamos los medios de comunicación, por ejemplo, en esa época, la prensa basura, vivíamos sí en un contexto crítico, sí. Vivíamos en un momento en que pues, los grupos subversivos ponían en jaque al país, y la crisis económica que había venido también desde la década de los 80, lamentablemente pues pasó factura. Entonces, en momentos tan críticos, a veces las cosas se endurecen y uno no sabe para dónde va a ir, ¿no? El país. Entonces, lo que sucedió fue pues que lamentablemente sectores que forman parte de una mafia se apoderaron del sector público. Degradaron los medios de comunicación y la verdad es que empezaron también a generar ese mismo efecto en la sociedad peruana. Y tú, pero también reconoces de que hubo cosas buenas que se hizo durante la década de los 90? Bueno, económicamente la estabilización hasta ahora perdura. Sí. O sea, y la estabilidad de la moneda creo que es algo evidente para todos nosotros. Y sí. Ahorita comparamos el precio del dólar, es prácticamente el mismo que hace pues 10 años, 15 años. La situación me parece que ha sido de crisis política permanente. Sí. Ha habido un consenso económico que también ha dejado, como se dice, muertos y heridos. Porque lo que he escuchado, por ejemplo, en la anterior invitada, a mí me da a veces la sensación de que no estamos pensando bien en el factor político. El factor político ha pasado, como digo, por un proceso de degradación. Lo que tenemos ahora como, bueno, disculpen que lo diga de esa manera, pero como presidente, no es más que el resultado de esta confrontación prácticamente de bandas, y hay que decirlo, no solamente es la izquierda, es también la derecha. Sí, izquierda y derecha. O sea, aquí izquierda no y derecha, nadie. exacto, no se salva ninguno. Sí, ninguno. Entonces, no puede ser porque no sabían los antecedentes de este señor, como también no se puede decir que no sabían los antecedentes del señor Gerí. Sí. Pero lo concreto es que el señor Gerí ha encontrado, por ejemplo, en un chifa, haciendo negocios, Sí. no es distinto al señor Castillo en Zarratea. Entonces, por un lado, dice la izquierda, acusando a la derecha de corrupta, cuando el gobierno de izquierda llegó al poder, lo primero que hizo fue, lamentablemente, incurrir en estas prácticas. Sí. La degradación se da por todos lados. Por eso es que una de las cosas principales que creo que el votante debería tener en cuenta a la hora de votar es no votar por los mismos. O sea, si vamos a votar por los mismos, vamos a tener los mismos resultados. Es una ley de sentido común. Pero ¿Cómo si voy a cambiar las cosas si voto por los mismos? Claro, pero si tú estás diciendo voto por los mismos, la señora Marisol Pérez Tello, que es líder de tu de Primero partido la Gente, político, sí. de Primero la Gente, entonces, si vamos a ir por lo que tú estás diciendo, entonces no tendremos por qué votar por lo mismo cuando ya hemos tenido a la señora Tello dentro de la política. Pero Marisol ha estado en el gobierno de PPK como ministra, ¿no? Y eso también es un alcance limitado. O sea, ella no ha estado en el gobierno, ha sido una ministra más que pasó, la situación de inestabilidad política, en esas épocas, como sabemos muy bien, impidió que muchos funcionarios calificados como ella continuaran manejando el sector público. Pero a ella uno puede ver, y me parece un indicador importantísimo para elegir bien. Yo tengo que tratar de encontrar la combinación entre experiencia y honestidad. Porque muchos se dicen honestos, muchos candidatos dicen tenemos que acabar con esta corrupción, pero no sabemos qué van a hacer cuando lleguen al poder. Porque pueden llegar al poder y hacer lo mismo, porque no tienen antecedentes en el sector público, o pueden ser muy inexpertos. A Marisol la pueden, digamos, poner, como se dice, ¿no? Cabeza, a ver qué sale. La han investigado por el tema de la han investigado por de... todos estos temas que son pues unos refritos.
Han hecho hace poco una investigación en el Congreso y ella salió limpia, como se dice, de polvo y paja. Y es muy difícil que un funcionario público que ha pasado por el sector público, a la redundancia, salga libre de polvo y paja. Eso es un buen indicador. Entonces, yo creo que esos son cosas o son factores que debemos tomar en cuenta a la hora de votar. Yo estoy con ella precisamente porque a mí me parece una candidata. Puedo no conseguir completamente en todo lo que dice, pero me parece una candidata honesta y con experiencia política y con experiencia profesional, sobre todo. ¿En qué no estás de acuerdo con la señora Tello? No, lo digo en términos generales, porque siempre vamos a tener diferencias. En una familia se tienen diferencias. Sí, con tu esposa uno te puede tener diferencias, ¿no? Pero, digo, pues puede salir alguna declaración de alguien que yo no puedo estar de acuerdo, pero a grandes rasgos me parece que es lo que necesitamos ahora. Necesitamos una persona que sepa de gestión pública, que tenga calidad profesional, que haya demostrado honestidad y que tenga ideas para el país. Entonces, me parece fundamental que ella sea presidenta. La cosa no va tampoco muy sencilla porque hay una fragmentación pues de 36 candidatos, además diciendo casi lo mismo. Por un lado, los nuevos dicen que renovar la política, pero no sabemos sus antecedentes. Muy pocos tienen antecedentes de experiencia en el sector público de calidad, como en el caso de Marisol. Y bueno, y por los otros yo creo que no hay que votar. No pero podemos... también por otro lado, Miguel, como que opaca un poco también toda la controversia, porque despierta un montón de cosas, más ahora que tenemos a este señor en el poder, como le decía a la invitada anterior, ¿no?, que representa a Fuerza Popular, ha despertado un montón de reacciones y la gente ha vuelto a revivir ciertas cosas, y cuando, por ejemplo, escuchamos el nombre de la líder de tu partido, de la señora Marisol Pérez Tello, también se vio involucrada en un tema de Odebrecht, que hasta el día de hoy pues la gente recuerda eso y es como que ya genera ciertos anticuerpos. Claro, bueno, es parte de la campaña política y yo siempre voy a mezclar cosas verdaderas con falsas cuando compito cuando se compite de mala manera, pero los candidatos pueden, o los militantes de otros partidos que están compitiendo pueden sacar eso como un elemento de, digamos, de prestigio. Legalmente se han hecho todas las investigaciones, no hay ningún tipo de investigación contra Marisol, ni se ha encontrado ningún hecho punible. Entonces, ella es una profesional además con muchos años de experiencia privada y en el sector público, combina ambas cosas. No es una persona que haya vivido de la política y tiene las ideas claras. Me parece que eso es importante. Y eso quiero detenerme solamente un momento. Yo creo que hemos tenido un crecimiento económico importante, pero las políticas sociales no han sido o no han acompañado este crecimiento económico. Entonces, por un lado, podemos caer en esta lógica de la izquierda, de decir nada funciona, todo está mal, hay que refundar el país, una asamblea constituyente. Yo lo digo muy bien, ¿no? Porque yo lo conozco muy bien porque yo he venido de la izquierda y la verdad es que he cuestionado en los últimos años. Sí, yo he sido parte. ¿Eres izquierdista? Sí, ¿por qué no? Ay, danos la fórmula, por favor, Miguel, danos la fórmula. ¿Cómo una persona que estaba en la izquierda puede salirse de ahí? ¿Qué vistes tú en la izquierda que tú dijiste, caramba, esto no es bueno para el país y no es bueno para mí como ciudadano? Mire, algo que sí hay que ser claros, ¿no? La izquierda ha tenido un discurso de defensa de derechos humanos, un discurso de promoción de la ética pública, y cuando los discursos se convierten, entre comillas, en dobles discursos, cuando yo digo una cosa y hago la otra, traiciono al pueblo que digo representar. Por supuesto. Entonces, cuando yo digo dictadura a un determinado gobierno, pero le digo democracia a una dictadura, como en el caso de Venezuela, entonces, ¿cómo puedo creer en una izquierda así? Los debates en la izquierda internos, por ejemplo, tampoco tienen mucho de democráticos. No. La izquierda se ha llenado la palabra de hablar de democracia. Yo he sido parte de organizaciones de izquierda, yo he militado muchos años ahí. Y democracia interna, bueno, es que cuando somos jóvenes, yo creo que hay que mantener también la juventud y los ideales. Lo que queremos es justicia social. Lo que falta en este país es justicia social. El tema es cómo lo logras. Tú te refieres, para que la gente nos pueda entender, ¿no? Cuando hablan de justicia social, ¿a qué se refieren? A ver, si tienes una educación paupérrima, si tienes anemia, los niños con anemia en el país, si tienes pobreza extrema en un país con tanta riqueza y con tanto crecimiento económico, lo que tú tienes que tratar de hacer es que esas personas accedan a un mejor nivel de vida. ¿Eso es justo o no?
Sí, claro. Claro, y eso es Obvio. una justicia para la sociedad. Pero cuando llegan al poder, se olvidan de ellos. Por supuesto, Mira cómo está Cuba. esa es la crítica que hay. Bueno, Cuba es un caso muy particular porque vive un proceso histórico antiguo, Claro. ¿no? Donde se pueden hablar de muchos elementos, pero a grandes rasgos yo no puedo sostener que quiero una democracia para un país cuando planteo o sigo modelos antiguos que lamentablemente no son nada democráticos. Eso es por un lado. Pero por otro lado, a mí lo que más me ha, digamos, marcado es el doble discurso respecto a la corrupción. Ahí se han hecho simplemente los ciegos. Todos sabíamos antecedentes de personajes como el señor Cerrón. Sabíamos antecedentes de lo que había sido el señor Castillo. Ahora el señor Castillo lo han elevado a la calidad de santo y de mártir. ¿No recordamos lo que hacía el señor Castillo en Zarratea o lo que hacía el señor Castillo con su asesor en el Palacio de Gobierno, Sí. con dinero en el baño? Pero mira dónde estamos ahora. Y ahora hemos regresado a lo mismo. es que lamentablemente cuando no existe una contraparte política que señale a uno y a otro por igual, entonces hay por todos lados la victimización, ¿no? y la satanización del otro. Pero aquí no hay inocentes. Actualmente en el escenario político, en el Congreso. No se salva, Miguel. Exacto, no se salva ninguno. Ninguno se salva. Y permíteme decírtelo, y lo digo con mucho respeto, tampoco tu lideresa. Porque ya con todo el tema que pasó de Odebrecht, o sea, uno de los corruptos más corruptos. Pero te lo vuelvo a decir. Te lo vuelvo a decir. Hay una situación de rumor, de ataque político, ¿no? Que prende muy bien, pero tú me puedes decir en este momento cuál es la situación del caso Odebrecht de Marisol Perestello. Marisol Perestello favoreció a Odebrecht, puede sacar los documentos, entonces estaría ahí enjuiciada. Pero ella no fue quien destituyó también en aquel entonces a la señora ex procuradora Catherine Ampuero. Bueno, pero eso pueden ser decisiones políticas y ella lo ha explicado muy bien. O sea, ha habido por parte de la señora Ampuero una mala aplicación de la ley. Y podemos sacar documentos y ver el aspecto legal, pero el rumor siempre quedará. Yo digo que el principal indicador para un exfuncionario público es si tiene procesos abiertos y cuál ha sido el resultado de esos procesos. Marisol Pérez no ha tenido ningún proceso abierto. Entonces, ahí está la realidad. Son hechos fácticos muy concretos respecto a, tú me puedes decir, el caso de Odebrecht de Marisol Perestello, y pueden en este momento sacar muchas notas y tu público puede decir, la corrupta de Odebrecht, en fin, pero ¿dónde están los hechos reales que tienen que estar enmarcados en un proceso legal? No existen. Hace poco hubo una comisión investigadora en el Congreso y tampoco le encontraron ninguna responsabilidad a Marisol. Entonces, esos son pues campañas de prestigio también, que utilizan pues los contendores. Lamentablemente también debemos reconocer que nuestro poder judicial está totalmente venido abajo. Entonces no sabemos tampoco quiénes sí, quiénes no, quiénes realmente hacen su trabajo transparentemente, ¿no? Sí, pero siempre la pita se rompe por el lado más débil. Entonces Marisol no es una persona poderosa a quien no hayan podido pues culpar de algo si hubiera algún indicio. Y no ha sucedido. Entonces, como digo, se pueden criticar algunas cosas, los partidos todos son endebles, democráticamente también son muy precarios, tanto en democracia interna como en el aspecto de representación social, pero lo concreto es que dentro de todo hay que escoger lo menos malo. Yo le diría al votante, escoge lo menos malo dentro de este universo donde no puedes tener confianza con ninguno. Pero el peruano va por el otro lado, mira, escojan el menos malo, escojamos al menos malo, ahora en estas elecciones, y escogieron al peor. Pero, a ver, ¿qué pasó en las elecciones de 2021? Y por eso es que la responsabilidad tanto es de derecha como izquierda. ¿A quién pongo yo como representante? Sí. La izquierda, y eso fue una de mis principales críticas cuando yo termino ya de decepcionarme completamente, es, tú no trabajaste tantos años, tú lo dijiste hace poco, en anteriores épocas habían políticos de otra calidad, y podemos decir políticos de otra calidad tanto de izquierda como de derecha. Sí, Claro. Se le puede criticar muchas cosas a Javier Descanseco, pero Javier Descanseco era un político con un nivel muy respetable. El señor Barrantes también. Y el señor Barrantes, claro. Y bueno, y muchos militantes de izquierdas, políticos de izquierdas que han pasado por los parlamentos. Si tú tienes una tradición tan larga, ¿cómo puedes terminar siendo representado por un señor como Castillo? Que ahora está elevado por la izquierda a la calidad de perseguido político y de víctima de un golpe de Estado, cuando él mismo ha hecho el golpe de Estado. Exactamente. Ya, entonces, la izquierda escoge eso y la derecha escoge a Keiko. Y yo con las críticas
con Fuerza Popular puedo pasarme una hora en esta conversación, porque creo que no viene al caso. Creo que ya la población ha escogido o qué opinar sobre la señora Keiko Fujimori, y por eso tiene esos niveles de aprobación. Entonces, lo que se viene es muy difícil, porque tú ves además una fragmentación política donde el que va primero tiene 12%, y probablemente esa persona que tiene 12% acaba de cometer, como se dice, entre comillas, la burrada de mover las cosas y terminar eligiendo a alguien de Perú Libre para que lidere la transición. Sí. Eso tiene, digamos, algún tipo de explicación racional. Ay, no sé, pero ¿tú crees que lo que está pasando actualmente es el reflejo de nuestra sociedad? Por supuesto, es que el Parlamento es el reflejo de la sociedad, pero también hay que tomar en cuenta algunas cosas. Si uno hace sumas y restas, y además este Parlamento viene de un momento de pandemia, mucha gente no fue a votar. Y otra gente votó por candidatos que, cuando el sistema es fragmentado, tú a veces votas por candidatos que no salen elegidos. Sí. Entonces, como va a ser este Congreso también que viene, creo yo. Entonces, no necesariamente la sociedad peruana está representada en el Parlamento, sino que hay un sistema perverso también, que tiene que ser un sistema electoral que tiene que ser modificado. Pero no ha sido modificado, y eso estábamos hablando con el analista político Ángel Delgado, que los mismos que están en el Jurado Nacional de Elecciones, los mismos que están en la OMPE, que estuvieron cuando se eligió a Castillo, son los que están ahora. Y ahorita Cerrón está aprovechando, pero ahorita no están haciendo nada, ahorita están bien tranquilitos, pero en cualquier momento, como ya nos tenían acostumbrados con Castillo, entre gallos y medianoche, ¡pam!, nos vamos a despertar con que o indultaron a Castillo, o que le dieron el salvoconducto a la señora Betsy Chávez, o que de repente se está hablando acerca de una nueva constitución, señores, porque aquí, de un día para el otro, ayer conversaba con amistades, por ejemplo, que viven en el extranjero, y me decían, Mari Carmen, me fui a dormir con un presidente, y cuando me desperté, ya tenían a otro. ¿Qué está pasando, no? Ahora, en el mundo globalizado en el que vivimos, obviamente agarras el celular, se enteran ya de todo lo que sucede, pero digo, ¿cómo otros medios internacionales se han reído de nosotros? Es como si dijeran, mira los peruanos, cómo eligen a un señor eligen, con tanto pasado cuestionable, ¿no? Cuestionable, ja. Esperemos de que llegue a las próximas elecciones. Bueno, si es que llega, ja. Claro. Y yo decía, claro, qué vergüenza, y me daba bronca también. Oye, no te rías de mi país, no te rías. Pero ¿y cómo los defiendo? ¿Cómo defender lo indefendible? Si supuestamente las cabezas que tienen que estar pensando y tener sentido común, como tú bien decías, el tema de la derecha, ya estaba toda la leche derramada. ¿Qué hacemos ahora? Juntémonos, le decía a la candidata anterior. Sí, escuché. Hagan una tregua, hasta las elecciones, nada más, por favor. Dejen los egos de lado. No, ya no. Es que es imposible pedirlo, porque tanto la izquierda como la derecha, si hubieran podido dialogar, no irían en tantos partidos. O sea, la fragmentación es expresión precisamente de esos desacuerdos. Sí. Y en un, digamos, tramo final de una campaña electoral es imposible pedirse que se pongan de acuerdo, tanto en la derecha como en la izquierda. No, y ya están yendo partidos todos. O sea, estamos hablando de 36 partidos. Y hablamos de partidos que no sabemos si son de centro, de izquierda o de derecha, porque cuando llegará al gobierno algún desconocido o algún outsider, no sabemos qué cosa va a hacer. Sí, entonces, yo creo que una de las cosas fundamentales que tenemos que tener como norte, yo lo digo, y no solamente como candidato, sino como ciudadano, es que aquí necesitamos tener un equilibrio. Personalmente, yo ideológicamente soy un socialdemócrata. Yo creo que el mercado debe seguir manejándose de la manera como se ha manejado, es decir, un Estado que no intervenga en el mercado, sino para regularlo de manera efectiva, pero asegurar políticas sociales que puedan sacar a mucha gente de la pobreza. Sí, lamentablemente eso es lo que quiere la izquierda, pues, de que se tenga una educación paupérrima, piden justicia, pero al mismo tiempo no le dan eso que necesita, por ejemplo, la educación, porque ya sabemos de que estos regímenes lo que quieren es someter a la gente para que ellos puedan seguir calando con su discurso, y en eso estamos. Lo concreto ahí sí solamente quería yo mencionar sobre este enfoque de la izquierda. Es básicamente, nada funciona, hay que
tumbar todo abajo y volver a levantar. ¿Ya? Esa es la idea, ¿no? Sí. Pero en ese río revuelto yo pesco el poder para eternamente. Obviamente. Ya. Entonces, sí. Creo que hay que desnudar las cosas. Y por el lado de la derecha, nosotros hemos tenido una derecha comprometida con el mercado, comprometida con el crecimiento económico solamente. Hemos tenido una derecha mercantilista, sí. Una derecha que ha hecho negocio con el Estado. Entonces, no votes ni por uno ni por otro. O sea, tienes que votar por alguien que tenga las cosas muy claras. O sea, el mercado hay que defenderlo, el crecimiento económico, la estabilidad económica y la estabilidad de la moneda hay que defender la muerte. Sí. Pero tenemos que acompañarlo con políticas sociales, porque no podemos vivir en un país tan desigual. No, y es por eso, justamente. Y además un Estado tan incompetente. Mire, yo solamente quería mencionar algo. Yo soy alguien que trabaja mucho tiempo en el área de minería y sobre todo con los mineros de proceso de formalización. Sí. Y sigo viendo la incapacidad del Estado para poder formalizar a mineros. Exacto. En un contexto de $5,000 la onza de oro. Este Congreso, en 5 años, no ha podido aprobar una ley para la minería artesanal a pequeña escala, la ley MAPE. En 5 años se han dedicado a hacer negocios también. Sí, favoreciéndose favoreciendo a unos y a otros, sí. Por todos lados. Un Ministerio de Energía y Minas que no puede formalizar porque está infestado también de corrupción. Sí, claro. Entonces, lamentablemente, esto sí implica una reforma profunda del Estado y implica de que no podemos tener a los mismos representantes en el Congreso. Tenemos que escoger nuevos partidos y tratar de asegurarnos que esos partidos tengan también cierta experiencia en gestión o en el sector privado, que sean profesionales de calidad. Y eso, la verdad, no está siendo un criterio. Entonces, más la bulla política de si tú pusiste a Balcázar o no lo pusiste a Balcázar. Sí, y ahora ya, ¿no? Y ya creo que a este punto... yo creo que ya eso lamentablemente ha sucedido y no es una excepción. Es parte de todo un proceso de degradación que empezó no necesariamente en 2021, pero que lo hemos visto con mucha claridad en 2021. Y además antes, con la pandemia. Es verdad. ¿No? Que no se escapa el señor Vizcarra tampoco, ¿no? Y toda la responsabilidad que ha tenido en el manejo de la pandemia. Ahí está. ¿No? Y es increíble que el hermano esté postulando también. No, y en los carteles tú puedes ver al hermano y detrás de él Vizcarra. Por supuesto, pues eso es lo más sinvergüenza que puede haber en política, pero eso es lo que pasa. Tal cuajo, digo yo. Bueno, Miguel, ahí me gustaría saber, antes de terminar el programa, tus 2 principales propuestas. Bueno, yo voy a Senado, pero la principal propuesta, y sobre eso hay varias líneas que trabajar, yo creo que es una política muy importante que tenemos que tomar en serio en el país. Hablan todo el tiempo, pero no se presentan soluciones, que tiene que ver con la formalización minera. Y yo sí creo que debe haber un nuevo proceso de formalización minera con un Estado renovado, con un Congreso renovado. Nada se ha hecho, como digo, en 5 años por los mineros en proceso de formalización. Más bien se les ha estigmatizado. Mucho. Demasiado. Mucho. Ya cuando dicen minería, todo el mundo ya tiene la cabeza en automático. En ilegal, en delincuente. La selva destruida, sí. Y no es así, no es así, porque además la mayor, por ejemplo, cantidad de mineros en proceso de formalización están en la región Arequipa y todos son mineros de socavón. Entonces, y son mineros que además una minería de socavón pequeña, artesanal, no contamina, ¿no? Digamos, de manera dramática. O sea, se puede gestionar por parte del Estado con instrumentos muy sencillos. Lamentablemente, pues, este Congreso y el Ejecutivo, los ejecutivos que han estado, los presidentes, no han hecho absolutamente nada. No tienen ni la menor idea y, por otro lado, la prensa ha rebotado una criminalización contra la actividad que es inadmisible. O sea, es como tú dices, han comparado siempre el minero informal con el minero ilegal y lo han llamado delincuente. Ojalá pueda hablar de estos temas en otro lado, donde quieran, pero a mí me ha encantado además esta entrevista porque hemos hablado de lo más importante que tiene que ver el contexto político y por qué debemos votar. Pero claro, en algunos espacios donde se hable un poco más de minería... Lo vamos a tener en algún momento más adelante, Miguel, viendo, porque ahorita estamos todos atentos a cómo está la coyuntura, pero sí me gustaría también hablar de este tema porque es bastante importante, interesante, y una de tus propuestas entonces tiene que ver con la minería. Con un nuevo proceso de formalización minera. Yo creo que es importantísimo relanzar un nuevo proceso de formalización minera sin retroceder en lo mínimo que se ha avanzado. Es decir, hay mineros que están en el marco de cumplir con sus requisitos. Hay que ayudarlos
que culminen con sus requisitos, dejar al final los contratos de explotación, que es lo más complicado, y ahí no es ya la demagogia de la izquierda de vamos a expropiar todas las concesiones mineras ociosas, que es una, discúlpame la palabra, es una estupidez, ¿no? Inviable, como siempre, como todo lo que dicen, todo lo que dicen. Ya tuvimos a una Mirta Vázquez, si bueno, no acuerdo, Mirta Vázquez, que es digamos, pues eso. una persona que tiene una fijación ideológica contra la minería. Sí. Es una fijación ideológica contra la minería y que está, lamentablemente, en contra de los intereses del país, porque alguien que es antiminero en un país minero está en contra de los intereses del país. Estamos mal. ¿Cuál sería tu segunda propuesta? Respecto al asunto de la formalización, hay otro aspecto que tiene que ver con el diálogo entre en la reforma del Estado, ¿no? Eso tiene que ver con el Ejecutivo. Pero dentro del Legislativo y como Senado, nosotros no vamos a proponer leyes, sino tenemos que ver que las leyes vengan de la Cámara de Diputados y tenemos que revisarlas y que salgan de buena calidad, disculpa. Entonces, creo que deberíamos ahí tratar de que por lo menos algunos aspectos institucionales relacionados con industrias extractivas se manejen de mejor manera. Porque hay demasiada tramitología en el sector. La burocracia de nuestro país es, creo que única en el mundo. Y una de las cosas que va a ocurrir cuando acabe el proceso de formalización es que los mineros artesanales tienen que tener un proceso rápido y efectivo desde el proceso ordinario para poder acceder a la producción. Ok. Martín, te voy a... Miguel Cortavitar. Perdón, Miguel, hay un comentario de Martín. Ya, así va la cosa. Sí. Mira, brevemente, porque ya estamos con el tiempo. No hay problema. Martín Párraga, guión BP1ZG. Ahí está, bien clarito. La pregunta que muchos se hacen, ¿a quién beneficia la minería? Bueno, hasta ahora sigue beneficiando al país. En los últimos 4 años estamos hablando de 50.000 millones de soles de aportación tributaria al país. La gran minería, la minería formal, beneficia al país. Lo que tenemos que hacer es que la pequeña minería y la minería artesanal, que están al margen de la ley por culpa del Estado, no por culpa de los mineros en gran medida, también beneficia al país. Pero la minería beneficia al país con impuestos, ¿no? Y aquí también hay una serie de mitos de que el minero no tributa o la gran minería no tributa. La minería tributa más del 50% de su utilidad bruta en impuestos, entre impuestos a la renta, en el impuesto, entre las regalías mineras, hay una estructura tributaria importantísima para el país y eso es lo que mantiene en cierta medida también los gastos del Estado. Sí, aquí dice, el mismo Martín dice, ¿no? Somos millones de peruanos, ¿de qué manera? O sea, quieren como que ejemplos. A ver, los impuestos van al Estado. La forma como el Estado gasta esos recursos no es problema de la minería, es problema del Estado. Entonces, las regiones han recibido muchísimo dinero en canon. Los gobiernos locales han recibido millonadas en canon. Hay un caso, por ejemplo, de San Marcos, que es este distrito que ha recibido pues una cantidad impresionante de recursos y sigue siendo, o Cajamarca sigue siendo prácticamente una región en la miseria. Sí. Ese no es problema de la minería, es problema del Estado. Y es un problema de un proceso de centralización fallido que es un desastre. El proceso de centralización en el país tiene también que rehacerse. Es una de las cosas que tenemos que ver con mucho cuidado. Cosas que se tienen que hacer, sí, por supuesto, pero tenemos que tener un congreso, Pero claro. Ya, no vamos a decir pues lo más calificado posible, pero por lo menos decente. Y lo que tenemos ahora es... Y con sentido común, con criterio, por Dios. No, es que no entren a hacer negocios. Y es que ya lo han visto todo como que... ¿Te acuerdas en los dibujitos cuando veían, no sé, no me acuerdo, veían los dibujitos un banco y los que iban a robar en su mente ya tenían como una nube y tenían como que una bolsa con el signo del dólar, ¿no? El botín, ¡pum! Claro. A esto voy. Y lamentablemente... Porque no van por el suelo y por las joyerías, no van por eso. Ellos saben que en la negociación, en el lobby, ganan muchísimo. Sí. Entonces, por eso invierte muchísimo dinero en su campaña, ¿no? Yo no invierto nada. Es un juego de poderes increíble. Así es. Por el que estamos atravesando. Yo quiero agradecerte mucho, Miguel, por favor, para la gente que nos está viendo, tu número y el partido por el que vas. Sí, yo voy por el partido Primero la Gente, con nuestra candidata Marisol Pérez Tello. Soy el número 27 al Senado Nacional. Y, bueno, espero la consideración de los militantes en todo el país, porque pueden votar por mí en cualquier lugar, sobre todo para
tocar temas de importancia a nivel nacional y a desentar un poco el Congreso. Bueno, amigos, ahí tenían entonces a Miguel Cortavitarte, candidato al Senado por Primero la Gente, liderado por la señora Marisol Pérez Tello. Muchísimas gracias, Miguel, por haber compartido la mesa. Muchas gracias a ti. Ha sido muy buena entrevista, me ha gustado mucho, me siento muy cómodo. Gracias, gracias. Qué bueno que haya sido así y bueno, esperemos de que las aguas se vayan calmando poco a poco y que esto vaya a mejor. No hay que perder la fe. Yo creo que voy a llamar a mi amigo Cuto, porque ahora sí necesitamos más fe que nunca. Muchísimas gracias. Buen fin de semana.